haciendo y sabemos que Dios hará aún más. Dirá que está a tu lado, todavía queda más de Dios para ti. Aleluya. Dios es bueno. Ahora subirán conmigo en el libro de Segunda de Reyes. Segundo libro de Reyes. Vamos a compartir una palabra en esta mañana poderosa. Que será de edificación, de transformación, de cambio, de reforma y de avivamiento espiritual. Segunda de Reyes, capítulo 7. Vamos a considerar algunos versículos en este día. Aleluya. ¿Lo tiene? ¿Puede gritar amén? Que no lo tiene, escuche. La palabra se lee en el nombre de Jesús. Dice el versículo 1. Dijo entonces Eliseo: oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová: mañana, mañana a esta hora, diga conmigo, mañana a esta hora, valdrá el cereal de flor de harina un siglo y 12 antes de cebada un siglo a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿dónde? Sería hecho. Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerá de ello. Cierre la Biblia, cierre los ojos, levante la mano y dale la gloria al Señor. Pídale al Espíritu Santo que le hable esta poderosa mañana. Padre, te damos gracias, te adoramos, te bendecimos y te honramos porque tú eres fiel. Levante la mano y abre la boca, dale un minuto, una adoración al Rey. Dale un minuto, una adoración al Rey. La Biblia dice que la vida en medio de la alabanza de su pueblo. Y el Salmo 150 dice que todo lo que respire alaba
enormemente sobrenatural. Y me agrada hablar de esto, me agrada hablar de los milagros y de lo sobrenatural, porque Dios es un Dios sobrenatural. La iglesia nació en un mover sobrenatural. Los apóstoles caminaron en el mover de lo sobrenatural, de los milagros, de las señales, de los prodigios. Así que digan que está a tu lado, prepárate, porque tu milagro viene de camino. Alguien tiene que celebrar aquí esta mañana. Alguien tiene que gritar amén a eso. Aleluya. Y específicamente en esta cita bíblica vemos al profeta Eliseo situado en Samaria. Este hombre habitó por un tiempo en aquella ciudad. La Biblia cuenta que vinieron ejércitos enemigos llamados los asirios y sitiaron la ciudad de Samaria donde estaba el profeta. El problema del ejército sirio fue no percatarse que dentro de Samaria había un profeta que era boca de Dios en la tierra y que tenía la capacidad de cambiar el sistema, de cambiar el ambiente y de cambiar la atmósfera. Siempre que hay un profeta en un lugar, siempre que hay un hombre de Dios en un lugar, el diablo va a tener problemas, porque cuando el diablo cierra la puerta, el profeta va a ver 7. Cuando el diablo quiera traer muerte, el profeta va a traer vida. Cuando el diablo quiera decir que no, el profeta va a decir que sí. Y Dios está levantando una iglesia con una unción profética para declarar las cosas en la vida no son como si fueran. Alguien aplauda fuerte a Rey. Alguien levante su mano y adore. Aleluya. Dice la Biblia que la ciudad fue sitiada, que era un sitio. El sitio era una estrategia que usaban los reyes en aquellos tiempos para cercar la ciudad, de manera tal que los que estuvieran dentro de la ciudad no pudiesen salir afuera a sembrar, ni a cosechar, ni a buscar agua. Entonces el pueblo que quedaba sitiado o la ciudad que quedaba sitiada tenía que comerse lo que tenía y beberse el agua que tenía dentro de la ciudad. Cuando el agua se acababa y el alimento se acababa, entonces empezaba la hambruna y el ejército que estaba afuera rodeando la ciudad, entonces prevalecía sobre el ejército o la ciudad que era sitiada. ¿Por qué? Por el hambre que había, por la sequía que había. Era una estrategia de guerra que funcionaba bastante bien. Los asirios tenían la estrategia de hacer que el pueblo muriera de hambre o se rindiera. Ay, pero el problema era de los asirios, que ellos no sabían que había un hombre que era capaz de abrir los cielos. Y yo sé que hay un espíritu llamado asirio que ha venido en contra de tu familia, en contra de tus hijos, en contra de tu finanza. Está produciendo sequía, pero Dios te dice hoy: tú tienes palabra profética en tu boca. Empieza a declarar los cielos abiertos. Nadie podrá bajarte de hambre, porque yo soy Jehová, tu proveedor. Yo soy Jehová, tu multiplicador, tu hacedor. Alguien tiene que aplaudir fuerte. Cuando el ejército sirio sitia la ciudad, pasan los días, semanas, meses, se empezó a notar la comida. Diga conmigo, se empezó a notar la comida. La realidad es que en este tiempo, en la actualidad, el espíritu sigue operando. Es el espíritu que viene y cerca lo que te pertenece, lo que es tuyo. Le pone un cerco a tu finanza, le pone un cerco a tu relación con Dios, le pone un cerco a tus hijos y lo hace descarriarse y lo hace alejarse de Dios. Le pone un cerco a todo lo que te pertenece. ¿Sabes para qué? Para que tú te mueras de hambre, para que tú te tengas que rendir, para que tú tengas que tirar la toalla. Mira que está a tu lado: yo no me voy a rendir delante de ningún espíritu. Mira que está a tu lado: yo no me voy a morir
cuando llegue